Envío en este momento, hermanos, por el chat, un documento que va a ser nuestro documento guía para la clase de esta noche. Es un material de Word que voy a compartir con ustedes. Básicamente con la guía de Efesios. Es más, así se llama el documento, guía de Efesios. En este momento ya lo he subido, se está cargando. Es, como les repito, un documento de Word sencilla de un par de páginas. Pero voy a pedir que si les es posible descargarlo y si tienen algún tipo como de computador que les permite ir viendo tanto o estar pendiente de la presentación que les estoy dando como del documento, pues adelante, háganlo. Y quiero que en el grupo ahí, en la clase, en el grupo de la clase, escriban por favor que ya lo descargaron. Pueden, si gustan, obviar, escribir en este chat de WhatsApp y escribirlo en el Zoom. En el chat de Zoom, ahí ponerle descargado. Si alguien tiene problema en abrir el documento, avíseme y yo veo de qué otra forma, en qué otro, digamos, formato se lo puedo mandar, a modo de que todos llevemos esa guía, que también se encuentra en forma de presentación, pero un poco menos, menos detallado, en la plataforma del IBTCAD. Por favor, utilicemos esa plataforma. ¿Lo están descargando ya, hermanos? ¿Lo han recibido? Gracias, gracias por lo que están escribiendo ya en el chat. Agradezco que por favor ahí me escriban que lo han descargado ya. Y si pueden abrirlo, como dije ya, y tenerlo a la vez con ustedes, lo hagan. Si no, pues por favor presten atención a la clase y luego revisan el material. Pero si deben escoger entre el material que les envío y la lectura y abrirlo y revisarlo, o estar aquí pendientes de lo que vamos en la plática, yo les pido que por favor estén pendientes de la plática, ¿verdad? Ese es un material ya de ustedes, ¿verdad? Ahí va a quedar con ustedes. Pueden examinarlo, revisarlo, incluso posteriormente, y estudiarlo para el examen. Bueno, gracias por lo que están respondiendo. Tuve un inconveniente ahí en quitarle la primera página porque tenía un logo, pero se lo quité y no eliminé la primera página que quede en blanco. Eso es normal del documento, no vayan a creer que por algún motivo no abre, o sea, sino que empiece en el índice, el documento. Y es propiamente sobre Efesios, que es de lo que vamos a platicar en esta noche. Ok, bueno, si hay algún inconveniente en descargarlo, avísenme. Luego también pueden escribirme al chat personal, con gusto yo les ayudo. Pero me interesa que todo el material que se le comparte lo pueda utilizar usted, que lo hemos preparado o compilado con el mayor deseo de que les sea útil. Muy bien, mis hermanos. Efesios, bueno, dijimos que forma parte de las epístolas carcelarias, epístolas escritas desde la prisión por el apóstol Pablo. ¿Recuerda a alguien las 4 epístolas carcelarias? Lo dijimos en voz alta en la clase anterior. Que lo pueda mencionar, que abra su micrófono y la pueda mencionar. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Correcto. Esas 4. Repitámoslo todo, por favor. Efesios, Efesios, Filipenses, Filipenses, Colosenses, Colosenses Filemón. y Filemón. No fueron las únicas escritas desde una cárcel, les decía. Segunda carta de Timoteo también fue escrita en otro periodo de encarcelamiento. Pero en este momento nos encontramos con 4 de las cartas escritas en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Fíjese de que, ¿cómo llegó el apóstol Pablo a estar preso? Dijimos ya que en este mundo tendremos aflicción, el Señor Jesús lo dijo. En este mundo tendréis aflicción. Y eso, hermanos, no
no exime a la persecución o al encarcelamiento. Todavía vivimos en tiempos donde hay cristianos que son encarcelados por causa del evangelio. No estoy hablando de aquellos que, siendo evangélicos, se enrolan en malos negocios, incluso eclesiásticos, y luego tienen que pagar una condena de cárcel por estafa, por situaciones de inmoralidad, etcétera. Estoy hablando de persecución por causa del evangelio. Hay personas que han muerto en las cárceles por causa del evangelio, gente que ha sido injustamente encarcelada. Y el apóstol Pablo vivió esto. Todo comenzó en su visita a Jerusalén, cuando él injustamente fue acusado por los mismos judíos. Recuerden que en ese tiempo todavía Roma gobernaba a la Judea de ese tiempo, y los romanos también impartían la ley, pero era un asunto meramente judío. Perdón. En donde Pablo había sido injustamente acusado de romper la paz. Tanto fue el alboroto que fue encarcelado, y él, por ser ciudadano romano, pidió que mejor fuera juzgado en una corte romana. Apeló directamente al César. Algunos cristianos no entendieron esa decisión porque sabían que podía ser el principio del fin para Pablo. Y realmente lo fue. Realmente lo fue. Después de estar encarcelado un tiempo, volvió a la libertad, pero por pocos días, para después volver a ser encarcelado hasta morir ahí. La tradición dice que se le cortó la cabeza, ¿verdad? Más eso no está en la Biblia, y nosotros pues solamente lo asumimos como parte de la historia, que algunos otros eruditos y escritores de ese tiempo lo compilaron. Si fue cierto, si fue así, eso no me hace ni más salvo ni menos salvo, ni me hace valorar más o menos los escritos de Pablo y cómo fue inspirado él por Dios. Pero vean cómo de un bochinche, de una pelea, de una falsa acusación, el apóstol Pablo viene y es encarcelado, y en vez de salir libre por tener esa, digamos, esa ciudadanía romana, o esa, como, digamos, esa prestación, ese tipo de ayuda, finalmente resultó en su muerte. Pero hermanos, Dios utilizó el tiempo de la prisión, y no vemos en ningún momento al apóstol Pablo quejándose, no lo vemos protestando, no lo vemos reclamando, mucho menos negando la fe. Por el contrario, animando a los cristianos, de tal forma que, para un ejemplo, y vamos a llegar pronto al estudio de ese momento, pero Filipenses, que es otra de las cartas o epístolas carcelarias, en el 4:4, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y no me imagino que estaba triste cuando estaba diciendo esto, estaba contento. Entonces, ¿cómo puede llegar alguien a tener tal resiliencia? ¿Cómo puede llegar alguien a tener tanto aguante en que en medio del sufrimiento de estar encarcelado, poder decir: alégrense, hermanos, alégrense? Otra vez les digo, alégrense. El cristiano debiera tener como característica el ser alegre, fíjense. No me estoy refiriendo a reírse por todo. Hay gente que a todo le haya gracia, chiste, y como que tienen esa característica. Ahora, no sé si ustedes han conocido gente así. Yo he conocido gente así, incluso ya en la edad adulta. Gente muy amable y sonriente, y con cualquiera hace plática. Y les tengo que confesar que yo no soy así. Yo no soy quizás soy el contrario. Y he pedido al Señor que me ayude, porque no quiero mostrarme con mi forma de ser, ni como alguien irascible, alguien inalcanzable, alguien intocable, mucho menos alguien enojado con todo el mundo. No, me estoy refiriendo a que quizás no seamos los mejores conversadores, o no tengamos una sonrisa siempre en el rostro, pero dentro de nuestro ser, una de las cosas que debe persistir en nosotros es el gozo. Y hasta el gozo de la salvación se nos puede perder.
Porque en un momento donde nos abruman tanto los problemas que hasta el gozo de la salvación lo perdemos. Por eso el mismo salmista decía, devuélveme el gozo de la salvación. Y quizás no vaya tan mal en la vida, hermanos, en cierto momento, pero nunca en nuestra vida de cristianos, cuando nos enfrentemos a esas situaciones difíciles, delicadas, que nosotros mismos entendamos por qué suceden, pero nunca perdamos el gozo de ser salvos. El gozo de saber que si en esta vida habremos de sufrir, pero no será para siempre. Si en esta vida experimentaremos momentos de estrechez económica, pero no será para siempre. O momentos de enfermedad. Hoy me decía mi esposa temprano, estábamos ahí en el chambrocito del Facebook, ¿verdad? Y ella me estaba diciendo, mira, el hermano, bueno, es un conocido nuestro de muchos años, colega también mío en el área médica. Y me dice, mira, el hermano por fin rebajó. Me llamó la atención porque realmente el hermano tenía tenía un problema de obesidad bien serio. Pero yo le dije, bueno, sí ha rebajado, pero él hace poco mismo publicó que tiene cáncer. Entonces extraño ella. Se sorprendió porque no lo sabía. Y luego nos pusimos a platicar porque sirvió de motivo de plática, ¿verdad? El hermano es médico, es creyente, hijo de pastores. Él mismo ha procurado seguir con el ministerio pastoral de sus padres que ya fallecieron. En el tiempo que yo traté con él y trabajamos juntos en unas brigadas médicas asistenciales a la gente pobre, una gran persona, y de pronto con un cáncer. O sea, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? No se han preguntado ustedes. Y yo lo hago, yo me pregunto, pero no como para protestar contra Dios, ojo, ni para cuestionarlo, sino que simplemente como humanos pensamos en eso, ¿verdad? Porque sucede que hay personas eh, buenas que les pasan cosas malas. Entonces vemos al apóstol Pablo aquí, hermanos, que empieza, volviendo a Efesios, nos vamos a meter ya en esa discusión, empieza alabando al Señor y detallando todas las bendiciones. O sea, él recibe una revelación bíblica tal y nos la da a conocer en Efesios, porque nos revela a Jesús y las bendiciones que él nos ha dado. Es más, en esta primera parte de Efesios, él está hablando doctrinalmente de todas las bendiciones espirituales que nos da Dios y empieza hablando de la redención del creyente, de cómo Cristo es preeminente en esa redención, de cuál es el resultado de esa redención, de que Cristo nos haya comprado. Y vemos a un Pablo inspirado. Y yo espero que también a usted le inspire, no solo para su fe, pero también para inspirar a otros. Su prédica, hermano, debe ser una prédica que inspire a otros. No sé si ya vieron una materia que es el de la predicación, que tiene mucho que ver con los tipos de sermones. ¿Ya vieron ustedes esa materia de la predicación expositiva y los tipos de sermones? Bueno, si ustedes recordarán, hay sermones que se les conoce como inspiracionales. De ese tipo de sermón que inspira a la persona al cambio, lo inspira a la acción, lo inspira al arrepentimiento, lo inspira hacia el movimiento. Pero realmente, hermano, usted primero debe ser inspirado por la palabra, o sea, la palabra es inspirada por Dios. Esta palabra le trae inspiración a usted, debe predicarle a usted primero y luego darla a conocer a otros, inspirarlo a otros. Pedirle al Señor que le ayude a que sus palabras sean entendibles, que su forma de explicación sea tal que la gente al escucharlo no vea a un santulón, perdone la expresión, a un sábelo todo queriéndole hablar de Biblia,
No, que escuchen a alguien que está hablando algo coherente, que está hablando algo relevante, que está hablando la verdad de la palabra de Dios, pero que a la vez es entendible hacia ellos. Se dice que los sacerdotes por muchos años en los siglos pasados daban la misa en latín y se ponían de espalda a la gente para hablar. Imagínense ustedes la gente de esos tiempos. ¿Qué latín iba a saber? Pero como era el idioma de los sacerdotes. Ahora nosotros puede ser que sepamos griego, arameo, hebreo, eh, muchos otros idiomas, pero usemos el lenguaje que la gente entiende. Y no me estoy hablando, no me estoy refiriendo a que vamos a utilizar palabras vulgares o cosas así porque le vamos a hablar quizás a gente de la calle. No, me refiero a que inspiremos a los demás con la predicación nuestra, que sea sincera, pero que sea clara también, porque eso es lo que buscamos. Y les recuerdo, hermanos, que este tipo de materias está para que usted sea inspirado a predicar sobre ellas. Fíjense que dentro de las habilidades que se busca, y por eso yo les he compartido el plan de materia y la parcelación de esta materia en la plataforma. Y una de las partes dice habilidades. Yo le voy a pedir que usted la lea después. Habilidades, aprender a preparar mensajes expositivos usando pasajes de estas cartas como texto. Predicar mensajes de estas epístolas con la aplicación a las necesidades y problemas del auditorio. O sea, yo le estoy hablando a gente aquí y desafiándola a predicar, desafiándoles a preparar sermones expositivos. Vaya teniendo ya su libretita donde Dios le habla para hacer sermones. No sé quién, ¿recuerdan quién les dio esa materia? ¿Alguien puede recordar, por favor, el maestro que tuvieron para cuando hablaron de la predicación y de las formas de predicar? ¿Alguien que me pueda recordar cómo se llama el maestro? La hermana Ana Constanza. Hermana Ana Constanza. Sí. Ok. Entonces, espero que hayan tomado nota porque el Señor los quiere usar a ustedes para la predicación de su evangelio. Y esto no será solo de 6 meses, no será de un año. El Señor nos ha llamado a ir y llevar fruto. Recuerden lo que yo les mencioné en la clase pasada. Y ese fruto lo vamos a mostrar también con nuestras palabras. Si tenemos la posibilidad de hablar, pues hagámoslo. Pero sobre todo son las acciones. Me gusta una frase de Francisco de Asís, al cual se le llama San Francisco de Asís. Pero él dijo, predica a Dios en todo tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. ¿Qué significa eso? Que demos mejor testimonio y después hablamos. Predica a Dios en todo tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. O sea, en algún momento es necesario hablar, ¿verdad? Porque la gente le va a preguntar a usted, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted por qué es que tiene esa actitud? Hablando de actitud positiva, ¿verdad? Y ahí no puede usted negar la fe, porque muchos quizás tengan algún miedo de la predicación en su lugar de trabajo o a sus vecinos, pero como quieren vivir una vida apartada para Dios y la gente va a notar que usted es diferente. Entonces, cuando llegue el momento de que le pregunten, aproveche, porque ellos han leído la Biblia a través de usted. ¿Y cómo así, hermano? Bueno, usted puede ser la única Biblia que la gente esté dispuesta a leer. Porque si les damos un libro, se lo van a agradecer. Gracias.
pero que lo vayan a leer, eso ya no lo puede usted constatar, pero ellos ven en usted su testimonio, más si en alguien que se fijan todos los días, personas con las que usted convive, su familia misma. No sé si ya le contó a su familia que usted está recibiendo clases y está en el instituto bíblico y eso. De seguro que quizás lo tienen presente y cada vez que usted habla con ellos y les habla de Dios, se recuerdan que usted es un estudiante de la Biblia. Pero más allá de que les hable de Dios, en cualquier momento, en cualquier actitud que usted tenga, la gente lo va a notar, sean familiares o no. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque cuando leemos cómo Pablo se inspiró en las bendiciones de Dios espirituales, pero también quiere que nosotros nos inspiremos a leer eso y a la vez inspiremos a otros. Eso es básicamente el punto. Sigamos pues, estamos en el bosquejo que yo les he presentado. Vayamos corriendito, nos queda solamente 1 hora de clase. El tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Entonces, primeramente, hermanos, el apóstol Pablo, habiendo bosquejado nosotros la carta tal y como la tenemos hoy, nos encontramos que las bendiciones espirituales de las que él nos habla, como les digo, tienen mucho que ver con la plenitud de Cristo revelado en la iglesia y que en la iglesia encontramos que Jesús se derrama y nos mira como un cuerpo, nos mira como la esposa, nos mira como un edificio y a la vez al creyente en forma individual como un soldado. Pero todo eso tiene una perfecta unión, todo esto tiene una relación de estar en Cristo. Es más, esa expresión en Cristo es una expresión que se repite 160 veces en las epístolas de Pablo. ¿Cuántas veces, hermanos? 160 veces en Cristo, en Cristo. Y en la carta que estamos leyendo ahorita, solamente en Efesios se menciona 36 veces. Por favor, tome nota. Apunte. En Cristo. Me encanta saber que Cristo vive en mí. ¿A usted no? Yo me alegro de saber que Cristo vive en mí, pero me alegro aún más de saber que yo vivo en Cristo. Sé que esto pareciera un poco difícil, ¿verdad? Pero usted está en Cristo. Más adelante el apóstol Pablo en otro texto dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos en Dios, estamos en Cristo. Las bendiciones las recibimos porque estamos en Cristo. Puede ser que estemos en la iglesia también, pero no, las bendiciones no vienen por estar en la iglesia. Las bendiciones vienen por estar en Cristo. Alguien puede ser asistente a una iglesia toda una vida y no ver la bendición de Dios. Porque no solo consiste en llegar a un templo y decir estoy en la iglesia. No solo consiste en llegar y decir yo sí me siento parte de esta comunidad. Se trata, hermanos, de permanecer en Cristo. Claro, cuando usted está en Cristo también quiere permanecer en la congregación de los santos, ¿verdad? Usted quiere estar en la comunión de todos los creyentes. Entonces, pero no es que el estar en un templo, el estar en la iglesia, ya lo va a hacer a usted partícipe de bendiciones, porque no es así. Ahora, dentro de la figura, como dije ya que presenta la carta, se encuentran un edificio, por ejemplo, de Efesios capítulo 2 y versículos 21 y 22, cuando él dice, ¿en quién? Hablando de Jesucristo, todo el edificio, hablando de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Les recuerdo su cuerpo.
Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Las iglesias están compuestas de hermanos y hermanas. Están compuestos de gente, de cuerpos, que a la vez son templo de forma física. Le llamamos iglesia, ¿verdad? Al templo en sí, más la iglesia está compuesta de nosotros. Yo voy a esa iglesia, decir. Yo me congrego en tal iglesia. Pero realmente, hermanos, es que usted y yo somos la iglesia. Amén. Y que si bien existe un templo físico, construido pues para tal fin, pero también nosotros como creyentes somos templo y morada del Espíritu Santo. Otra figura que usa el apóstol Pablo, un cuerpo, Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por cierto, este Efesios 4, hermanos, es uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia, a mi parecer. Le estoy dando mi punto de vista. A mi parecer, es uno de los capítulos más interesantes. Y el versículo 11, todavía más, aunque no leímos primeramente ese, pero dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, perdón, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué lindo es saber que cuando el llamado del pastor viene de Dios y uno se congrega en una iglesia donde el que está al frente es llamado por Dios, uno no duda y por el contrario, uno agradece y uno valora. Justamente hoy, fíjense hermanos, hoy 5 de diciembre, aquí en el país, se celebra el Día del Pastor Evangélico. Nosotros como denominación de Asamblea de Dios, lo celebramos cada segundo domingo de mes. Como denominación, cada iglesia puede tener diferentes días. Pero hoy estaba haciendo yo una reflexión, le puse un mensaje al pastor Orlando, que es nuestro pastor, acerca de eso, del Día del Pastor. Y luego hoy en la tarde que preparaba ya lo último de esta clase y volví a leer este texto, pensé en eso. Qué bueno es estar en un lugar y tener un pastor que haya sido puesto por Dios. Porque hay algunos que han tomado el pastorado porque ni modo, porque no había nadie, porque se necesitaba, porque la gente me lo pedía y como vieron en mí tal o cual cosa, tenga cuidado. Porque si bien puede haber mucha necesidad y usted quizás es elocuente para hablar y tiene algunos estudios, pero usted necesita tener el llamado pastoral. Y yo no dudo que el hermano Evi tiene el llamado sin duda y Dios los usa. Apenas tengo poco tiempo de conocerles, pero yo oro por ustedes y oro por el ministerio pastoral y oro por la iglesia. Si Dios me permite conocerlos en alguna ocasión y participar del culto con ustedes, sin duda que lo disfrutaré mucho. Pero hermanos, lo sentimos de parte de Dios porque estamos en este ambiente espiritual, que esto es un ministerio de Dios, de ustedes. Palabra de Dios es un ministerio de Dios. Y está al frente de ustedes un hombre puesto por Dios. Pero así también como hay pastores, también hay, dice, apóstoles. Y si bien aquí el apóstol, hay muchísimo de que hablar y no es motivo de este tema, ¿verdad? De aquellos que se autodenominan apóstoles. Pero es un nombramiento dado por Dios, profetas, maestros, evangelistas. Mire, cuando usted vea que las puertas de Dios se están abriendo para usted, no huya, no se vuelva como Jonás, porque va a ser que el pez de donde lo va a sacar Dios, sea un pez algo grande, no huya,
de todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, Jonás se lleva el premio porque tan chiquita la carta, o el libro, perdón, pero dice, palabra de Dios que vino a Jonás diciendo esto, esto y esto. Siguiente verso, y Jonás tomó un barco para Tarsis. O sea, uno lee y dice, ¿qué? O sea, la palabra de Dios vino a Jonás y le dice, ve a Nínive. Pero en el siguiente verso él dice que agarró un barco para Tarsis. O sea, así de simple. Escapada olímpica de Jonás. Y cuando Dios, como Dios ya le había puesto el ojo, y él no lo iba a soltar. Así que usted será mejor que cuando Dios lo llame a Nínive, a la Nínive a la que usted le tiene que predicar, ni se le ocurre irse para Tarsis. Ay, porque ya veo ese barco que se va a hundir. Ese momento donde un pez lo va a engullir. ¿Y para qué no? ¿Para qué no? Hermanos, si ya hay una constitución de parte de Dios al ministerio, no huya. No huya. El apóstol Pablo también en otro texto dice que el llamado de Dios y los dones no son revocables. Si el Señor nos ha llamado a servirle, porque todos tenemos el llamado como cristianos y como discípulos de Cristo a servirle, a ser como Él. Pero hay ciertos llamados específicos. Y si usted en algún momento Dios pone ese llamado, usted recibe la imposición de manos del liderazgo, de los ancianos de la iglesia, hacia el ministerio, por favor, no huya. Porque hermanos, estamos llamados a eso. Amén. Entonces, sigamos adelante. También la figura que se presenta en la carta, una esposa en Efesios 5. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esta figura es tan bonita y nos recuerda que los cristianos debemos creer y defender el matrimonio. Vivimos en un tiempo de tanto secularismo, de tantas personas que son escépticas. Los niños, los jóvenes no son la excepción. No creen en Dios, no creen en las instituciones, no creen en la política, ni mucho menos en los políticos. No creen en el matrimonio, no creen en la familia. Pero uno de cristiano debe defender la familia. Amemos la familia, salvemos la familia, salvemos el matrimonio. También hay personas llamadas al celibato dentro de la iglesia evangélica. Personas que así han decidido en su vida conservarse solteros y sirven al Señor y con lo que ganan se dan buena vida, porque no es lo mismo ganar para uno solo el dinerito que ganarlo ya y compartirlo en la pareja, ¿verdad? No es lo mismo. Y ya si vienen hijos, qué bueno, pero sabemos que la cabeza del hogar, del jefe del hogar, o si los dos trabajan, pues saben que hay gastos y no sé qué, no sé cuánto. Pero no podemos encontrar, o mejor dicho, no podemos permitir que dentro de la iglesia venga alguien que llamándose cristiano se ponga a hablar en contra del matrimonio, hermanos, de una forma como el mundo lo expresa. Porque hay gente que abiertamente dice que eso de esposo, esposa, que eso de estar sujeto a un hombre, a una mujer, que eso de decir que soy sumisa o estoy sumiso a mi esposa o a mi esposo, y ya viene el movimiento progresista y el feminismo y todo eso. Que el que también es Satanás lo quiere meter en la iglesia, mis hermanos. Yo he escuchado algunas prédicas de algunas hermanas que son algo feministas, de veras. Pues sí, escudriñarlo todo era tener lo bueno, ¿verdad? Y mujeres de Dios, que Dios las usa, pero en algunos momentos uno percibe como que hay ideas
mundanas y diabólicas respecto al movimiento progresista. Y mucho de eso es antifamilia, antimatrimonio. Lógicamente, si alguien quiere, digamos, convivir con otra persona, pues solo se juntan y ya. Se rejuntan, pues, y si lo quieren ver así, viven rejuntados. Y como ahora las leyes tienen que protegerlos, en nuestro país ya hay cierta protección para los que viven de esa forma. Se le llama unión libre, que es totalmente ilógico. Si uno está unido, no es libre. O sea, en el ámbito del matrimonio, pues. Y si uno es libre, es porque no está unido. Pero ¿cómo es eso de unión libre? Hablando de los que solo están acompañados. En Cristo, hermano, tenemos que soltar eso y cumplir con la norma, porque puede ser que conocimos al Señor estando acompañados con mi mujer, pero yo tengo que venir al conocimiento que tengo que honrar, tengo que honrarla a ella y casarme. Ay, no, mire, ella no cree en eso. Pidan consejo a su líder, pidan consejo a su pastor. Pero si en un joven, alguien que está soltero, dice, yo voy a probar primero, pues sepa que en el Señor no hay pruebitas. Nos vamos a ir a vivir a ver si somos compatibles. Por eso está el noviazgo, sin tocar nada de nada, ¿verdad? Fuera manos, fuera manos. Pero ya en el ámbito del matrimonio no podemos nosotros decir, uy, que eso de esposa, esposo. Son figuras bíblicas, hermano. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, un hombre inspirado por Dios, un hombre que era soltero, un hombre que decidió estar soltero. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto sé que le gusta a los varones, ¿ves, mujer? Soy la cabeza. Compórtese como tal. Haga méritos. Pero si somos hombres mandilones, ay, decidimos. Ay, ¿qué es eso? No somos explotadores, no somos machistas, porque también el hombre cristiano debe echar fuera las ideas machistas, en todo aspecto dejar la violencia física, emocional, económica y sexual para con la esposa. Pero también saber que el marido dice en el verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, realmente el marido debe entregarse por su esposa. Y la entrega consiste incluso en renunciar a esas llamaditas, a esos chats de una amiga, de una compañera, que mira, pues yo la estoy aconsejando. Pues entonces aconsejela como pareja, pero no deje que Satanás tome lugar. Y que no, que es una ex, pues corte todo lazo con ninguna ex. Que mire, este peluchito me lo regaló mi ex, pues bótelo. Regálelo a alguien que te sirva y que no sepa nada de su ex. Pero nada de tener estampitas, figuritas, que esta foto de los 80, aquí todavía sale el Carmelo, todavía sale la Juana, fuera, entregados uno al otro, como Cristo se entregó a la iglesia. O sea, por si nos queda duda ahí, ¿cómo debe ser mi entrega? Como Cristo se entregó a la iglesia. Ya, usted sabe, al 100 de 100. No se pongan tristes, mis hermanos, que el Señor bendiga y añada bendición a su palabra. Entonces, estas figuras que encontramos en la carta son pero bien, bien bonitas porque nos introducen a pensar en la iglesia, pero sobre todo a cómo la iglesia se relaciona en la vida práctica, a honrar a Dios, a honrar al Señor. Ahora, volviendo otra vez a los principios de Efesios, y perdone que estamos entre el inicio y el final, pero vamos detallando aspectos como las figuras que ahí se presentan y por eso es que nos vamos de pronto a los últimos capítulos de Efesios y luego volvemos.
varias cosas que yo considero que debemos tocar en estos minutos que nos quedan. Y es la predestinación. Les mencioné en la clase pasada que este es un tema que da tantísimo para hablar, pero no es el fin de esta materia, enfocarnos en lo profundo hacia la predestinación. Solo sepamos que Él nos predestinó, y estoy en el 1:11, perdón, 1:12 de Efesios, y quiero que alguien abra su micrófono y por favor lea Efesios 1:12. Yo lo tengo. Léalo, por favor. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, nosotros estamos predestinados para alabanza de su gloria. Quizás no seamos tanto de que me encanta cantar y aplaudir y me meto en todas las alabanzas y me derramo delante del Señor, pero tampoco debemos ser gente que no nos guste alabar al Señor, mis hermanos. Estoy hablando en el ámbito cultico y en el ámbito de la alabanza. Ay, decimos, todavía no entro. Y quizás usted es de lo que llega temprano a la iglesia, pero no entra a las alabanzas. Cuidado, participe en el culto de principio a fin. Si le toca alguna participación y estar fuera del templo mientras esté el culto, pues vea en qué otro culto usted puede participar de principio a fin. Pero no se pierda nada de los momentos cúlticos. Más en el tiempo de la alabanza. Disfrute la alabanza. Porque fuimos creados y fuimos predestinados para alabanza de la gloria. Y la alabanza se expresa no solo en cántico, pero en la vida de la iglesia también está el canto. Disfrute el canto. Si el salmista dice, cierre sus ojos, pues ciérrenlos. Alce sus manos, alce las manos. Bendiga al Señor con su voz, bendiga al Señor con su voz. Pero tengamos una actitud, hermanos, no contraria en el momento de la alabanza, sino alabemos al Señor con nuestra voz. Quizá no tengamos la mejor voz, no seamos los mejores entonados para las alabanzas, pero no necesita alzar su voz y mostrar a los demás que usted puede cantar y que nadie lo ha descubierto, que es un diamante en bruto en cantar, porque nadie lo ha descubierto nunca. No, aquí no se trata de quién tiene la mejor voz. Claro, se hacen en algún momento pruebas y eso para personas que puedan dirigir la alabanza, pero no es un concurso de voice, ¿verdad? Para ver quién gana y quién es el que mejor canta. Pero fuimos creados para la alabanza de la gloria. Y si no lo cree alguien y no piensa que lea o alguien el 1:14, otra persona, por favor, que lea el 1:14. Que abra su micrófono y pueda leer, por favor, Efesios 1:14. Dice que Él nos habla de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vuelve y repite. Ya cuando se menciona 2 veces, hermano, y cerquita, es porque hay cierto énfasis. Pero también en el 1:6, si alguien lo puede leer un poco más atrás, 1:6, otra persona que pueda leer. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 3 veces, alabanza de su gloria, alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, hemos sido predestinados para alabarle. Si no nos gusta alabar al Señor aquí en la tierra, yo le pregunto, ¿qué pensamos ir a hacer al cielo? Aquí quizás nos encante servir y andar de un lado para otro, somos como hormiguitas, llegamos a veces a amar más la obra del Señor que al Señor de la obra, ¿verdad? Estamos envueltos en el activismo y cuente conmigo, pastor, aquí estoy, yo sé cocinar, yo sé barrer, yo sé trapear, sé chapodar, puedo pintar, puedo no sé qué, muy bien, pero alabe al Señor también. Descanse de esa actividad y céntrese solo en la alabanza del Señor. Porque si no disfruta alabar al Señor usted aquí, ¿qué va a ir a hacer al cielo? O sea, lo que vamos a hacer es alabar el nombre del Señor. Amemos, perdón, amemos el adorar al Señor.
Vayamos adelante. Muy bien. Estamos, hermanos, estudiando que los testimonios del amor de Dios por su iglesia, revelados en el capítulo 1 y 2, se muestran largo y tendido, ¿verdad? Cómo Cristo amó a la iglesia, cómo el Señor la va perfeccionando hasta el momento del cumplimiento de todos los tiempos. Y yo quiero centrarme rápidamente en el versículo 10, cuando él dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tarde o temprano encontrarán ustedes o se encontrarán ustedes estudiando sobre Apocalipsis, que es una vastedad de material. Pero existe las dispensaciones, que son periodos que los estudiosos de los tiempos bíblicos han estudiado. Las dispensaciones son periodos a los cuales la historia narrada desde la Biblia, no desde la ciencia, desde la Biblia, la historia en ciertos bloques y lo que la Biblia revela, nos ayudan a entender la forma en que Dios se ha mostrado al pueblo, la forma en que Dios se ha mostrado a la humanidad, mejor dicho. ¿Y cuáles son esas dispensaciones? Primeramente está la dispensación de la inocencia. No sé si cuando vieron ustedes panorama del Antiguo Testamento, vieron sobre la dispensación de la inocencia. ¿En qué consiste la dispensación de la inocencia? Es el tiempo desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Vean esto, la dispensación de la inocencia, desde la creación del hombre hasta la caída del hombre, desde Génesis 1:26 hasta Génesis 3:6. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, cuando el hombre y la mujer ya saben del pecado, de cuando se les abrieron los ojos, dice. Desde la caída del hombre hasta el diluvio es la segunda dispensación. Desde Génesis 3:7 hasta Génesis 6:7. Tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Génesis 6:8 a Génesis 11:9. Siguiente, la dispensación de la promesa o del gobierno patriarcal, desde la Torre de Babel hasta el monte Sinaí, desde Génesis 11:10 hasta Éxodo 18:27. Aquí ya estamos hablando de más tiempo. Y la última, la dispensación de la ley de Moisés, desde el monte Sinaí hasta el Pentecostés. Perdón, me faltan dos más. La dispensación de Moisés hasta el Pentecostés, Éxodo 19:1 a Hechos 1:26. Bastante tiempo. Y luego la dispensación de la iglesia, que en esa estamos ahorita, para lo que creemos en la traslación. Hay gente que le dice el rapto, pero eso no es una palabra bíblica. Desde el Pentecostés hasta el traslado de la iglesia. Desde Hechos 2:1 hasta Apocalipsis 5:14. Y la última dispensación, porque son 7, es la dispensación del milenio. Desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio del gran trono blanco. Esta dispensación no la tenemos ahorita, no hemos llegado a ese momento, que ya solo es Apocalipsis 20 del 4 al 15. Con solo de ahí podemos hablar muchísimo de lo que les acabo de decir. Todo lo que les acabo de mencionar está en el material que les envié del archivo de Word, las 7 dispensaciones. Pero, ¿por qué les he mencionado esto? Porque cuando Pablo habla, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, él se refiere a esto. Que un día llegará el momento de que cumpliremos todos, se cumplirán todos esos tiempos y estaremos ahí presentes.
Qué hermoso es saber que nuestra vida, nuestro tiempo aquí en la tierra, está dentro de un plano mucho más grande, dentro de un pensamiento divino mucho más grande. A usted no le tocó vivir en los tiempos bíblicos, no le tocó vivir en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, no le tocó vivir en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva. Bueno, yo conozco algunos hermanos que quizás por la edad como que han tenido ya bastante, sí, pero no creo que han vivido los tiempos de la iglesia primitiva. Primitivo no se refiere a que eran casi como caníbales, ¿verdad? Y que estaban en las catas. No, primitivo significa la primera iglesia. Primitivo. Pero nosotros nacimos en el siglo XX, bueno, excepto que algunos de los que están aquí han nacido ya en el siglo XXI, pero quizá la mayoría nacimos todavía en el siglo XX y no pasaremos al siglo XXI, pues, del siglo XXI, perdón. Si el Señor tarda en venir, nuestros días ya sabemos de cuánto más o menos es, ¿verdad? Entonces vendrán nuevas generaciones quizás hasta que el Señor diga es el momento de cumplir esto y voy por la iglesia. A mí me encantaría ser del pueblo que se levanta en la traslación. Pero si antes de eso el Señor me llama a su presencia y veo muerte física, pues también quiero estar listo. Pero llegará un momento donde todos estos periodos se acabarán y se juntará el fin de la dispensación. Bueno, así otros tópicos para hablar en estos últimos 30 minutos que nos quedan. Realmente el apóstol Pablo ha querido mencionar desde el capítulo 1 y versículo 1 al 3 lo que éramos sin Cristo primeramente, muertos al pecado, dice ahí, sometidos a Satanás, pero luego trasladados de vivir de los deseos de la carne a estar junto a Cristo. Estábamos sin Dios y sin esperanza, y Dios viene y dice en el verso del 4 al 6, estoy leyendo el capítulo 2 ahora. Estábamos, dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el versículo 2, y dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. Y ahora dice, pero Dios, me encanta ese pero, porque marca un antes y un después. ¿Lo tiene usted ahí? Estoy en Efesios capítulo 2 y versículo 4. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Si es posible alguien que no haya participado. Hermanos, abramos el micrófono y participemos, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por un gran amor con que nos amó. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, no tuvimos que hacer méritos como para que el Señor viniera y nos salvara. Estando nosotros muertos en pecado, Él nos amó. Él lo amó a usted desde que era un fumador, desde que era un bebedor, desde que era un mujeriego, desde que era una persona dada al juego, a las apuestas, a la vida fácil. El Señor lo amó. Pero no significa que usted debe continuar haciendo eso. O sea, el amor de Dios es incondicional en el sentido que Él ama a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Primero fue el amor y después fue el hecho de dar a su hijo. El Señor ama a todo el mundo, el Señor ama a los que están en pecado, pero eso no significa que Él avala, que Él aprueba y que Él va a salvar a todo el mundo. Aquí dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lo alto. Del verso 7 al 22 dice que no solo nos amó, sino que nos mostró el plan de los siglos.
Nos amó por pura gracia, nos elevó en una alta dignidad y nos aseguró acceso a Dios por Cristo. Qué hermoso es. Este capítulo 2 es una belleza también, porque fuimos reconciliados con Dios por medio de la cruz. El mensaje de la cruz es el mensaje que la iglesia debe seguir predicando, no el mensaje de la prosperidad. Claro, el Señor quiere que seamos prósperos. El Señor quiere que salgamos adelante. El Señor quiere que dejemos la pobreza, que dejemos el vivir a diente limpio. El Señor quiere bendecirnos económicamente para poder incluso bendecir a otros, bendecir su obra. Pero el mensaje principal de la iglesia no es ese. El mensaje que tiene que dar la iglesia hoy, en este tiempo, más de elecciones, más en el tiempo de que la política arrecia, es el mensaje de la cruz. Que en ningún otro hay salvación. Porque algunos deseamos que un presidente viva toda la vida porque creemos que en él está la salvación. O deseamos que un expresidente vuelva porque creemos que en él está la salvación. Deseamos que en los tiempos pasados vuelvan porque creemos que en los tiempos pasados éramos felices. En ningún otro hay salvación. Y ese es el mensaje que la iglesia debe dar. Se puede identificar con tal o cual partido, con tal o cual movimiento partidario político. Pero sepa, maldito el hombre que confía en el hombre, dijo Jeremías. Y maldito aquel que pone carne por su brazo. Hay gente que en estos tiempos se desviven por otros hombres y están dispuestos a morir por ellos. Porque creen que las personas son los ungidos, son los santos, son la solución a los problemas del país. Pero hermanos, realmente nosotros debemos estar enfocados en lo de arriba. Amén. En el capítulo 3, realmente el apóstol Pablo describe a la iglesia como un ministerio, como un lugar donde se manifiesta la gracia de Dios y la sabiduría. Ya en los versículos 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Dios Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿A quién acudimos cuando nos sentimos débiles? A Cristo. No se sienta usted con pena. No crea usted que Dios no lo ama porque usted se sienta débil en algún momento. Realmente usted debe venir a Cristo y decirle, Señor, me siento débil. Para que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hacia todos los ángulos de cómo el amor de Dios excede al conocimiento y la plenitud de Dios. En inglés, si ustedes que viven en este país donde se habla inglés, sabrán que para cada palabra de esta, anchura, longitud, profundidad y altura, hay una palabra diferente porque significan cosas diferentes, ¿verdad? Pero se refiere a superficie, se refiere a una materia, sea líquida o sólida. Yo veo en ocasiones, por ejemplo, acá cuando veo los contenedores de esos furgones que pasan a la par de uno, ¿verdad? Esos tienen hasta escrito ahí cuánto es la altura, cuánto es lo largo. Y tienen un fin el que eso se diga ahí. Hay buses, por ejemplo, en nuestros países vienen mucho bus escolar procedente de Estados Unidos y se usan aquí para el transporte público.
Y en esos buses me he fijado yo que traen escrito cuánto mide, cuánto tiene de largo, porque fue creado esa viñeta con un fin. Pero acá, hermanos, no dice el apóstol Pablo, el amor de Dios tiene una longitud de 10 años, tiene una duración de 40 años, que se pueden renovar, pero duran solo 40 años. No, aquí dice que usted puede llegar a conocer, a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo y la plenitud. Y llegarla a conocer va a significar que usted llega al entendido que es imposible medir cuánto Dios nos ama. Es imposible medir el amor de Dios para conmigo o para con los demás, ojo, porque algunos queremos gozar del interminable el amor de Dios, pero a los demás les andamos diciendo que Dios no los ama. ¿Y usted y yo quiénes somos para andarle diciendo a alguien Dios no te ama, te vas a ir al infierno? Si el amor de Dios puede mostrarse también así con la anchura, la profundidad, la altura tan grande como lo ha mostrado con nosotros. Disfrutemos de ese amor. Vivamos en el amor de Cristo y en la plenitud, que ha sido tan grande que no lo vamos a poder entender. Ni se esmere usted en creer, en intentarlo comprender, porque no lo va a poder hacer. Qué hermoso es, ¿verdad? Vayamos más adelante. Bueno, el ruego del apóstol a la iglesia, y con esto vamos cerrando Efesios, que es capítulo 4 y capítulo 5. ¿Cuál es el ruego? Y este es como la segunda parte de la carta. Es, hermanos, es la vida práctica. Es que usted y yo entendamos que todo lo que el Señor hizo por nosotros es para que vivamos una vida apartada para Él. Santos. La palabra santo significa apartado para Dios. No es que no peca. Ni voy a preguntarlo porque sé la respuesta. Si alguien de los que está, perdón, en el grupo hoy durante el día ha pecado. O sea, no lo voy a preguntar. Porque todos pecamos de palabra de hecho, todos ofendemos, incluso dijo el apóstol. Entonces, aquí no se trata de que si peco, uy, me voy al infierno. Me reconcilio, vuelvo al cielo. Volví a pecar, estoy en el lado del infierno ahorita. Uy, no, ya me reconcilié con el Señor, hoy estoy del lado del cielo. Entonces vamos a pasar del cielo al infierno, del cielo al infierno y vamos a pasar toda la vida. Sí, una vida cristiana desgraciada. No, aquí sepamos que el Señor nos ha llamado a vivir en una vida apartada para Él. Pero también el apóstol Juan, allá más adelante nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel es que Él no miente. Y justo es que Él cumple la ley. Que Él cumple lo que dice. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros estamos llamados a vivir una vida apartada para Dios. Ese debe ser nuestro continuum. Debe ser nuestro procurar, nuestro intentar. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Me comprenden? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pequemos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Entonces, andemos como es digno. Verso 11 del capítulo 4. Perdón.
en el capítulo 5. Andad como hijos de luz. Estoy ya en el 5.1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 5.1 y 2. Que abra su micrófono y lo pueda leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando dice sed, pues, imitadores, se refiere a ser. Claro, el ser se traduce en el hacer, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, soy un conductor de camión, ajá, pero no manejo camión. No, entonces, tiene usted que demostrar que es un conductor de camión. Yo soy un conductor de camión, ajá, entonces yo hago, yo manejo. Si yo digo soy imitador de Dios, es porque lo que yo hago es lo que Dios haría. Hace muchos años se popularizó la frase, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Entonces, realmente nuestra vida debe estar enfocada en conocer a Dios para que cuando vengan las diversas pruebas a nuestra vida y la forma de comportarnos, sepamos qué haría Jesús. ¿Cómo vamos a saber qué haría Jesús? Conociéndolo. Y andad, dice. Eso es continuum. Andar, caminar, vivir en amor, como también Cristo nos amó. Puede ser que alguien nos haya ofendido realmente bien heavy, que nos haya hecho algo, qué tremendo. Pero el cristiano no puede albergar odio. Empieza con un resentimiento al momento en que alguien nos ofende. Ese resentimiento, si lo seguimos albergando, se vuelve en un odio, en una raíz de amargura, en un rencor. Quizás la persona que nos dañó hasta ya se murió, pero nosotros lo seguimos odiando. Y el cristiano tiene que renunciar a eso. Personas que quizás nos defraudan en la vida. Gente con la que hicimos negocio en algún tiempo y todo nos iba bien y de pronto nos empezaron a robar. Y quizás nos dejan hasta casi en la calle. Y luego vienen y mira, perdóname, ¿verdad? Y no le estoy hablando de que pues sí, vamos a hacer de cuenta y caso que nada pasó y quizás nos quieran volver a timar. Pero me refiero a guardar resentimiento u odio con esa persona. Está bien decir, perfecto, te perdono, ¿verdad? Pero no vamos a volver a hacer negocio, o sea, no creas que sí está bien, te perdono, ¿verdad? Pero quizás nuestra relación no va a ser como antes y eso no está mal, pues. El punto es, hermanos, que el amor debe existir en nosotros y la entrega. Una entrega que mucha gente no entenderá, pero vuelve al punto y se entregó así como Cristo nos amó. Es que ya cuando dice como Cristo, ahí rápido nos topa, porque no dice como tu madre abnegada fue y se entregó en su tiempo. No, dice como Cristo se entregó. Puede ser que tuvimos una madre abnegada y entregada a sus hijos, a su esposo, a su casa y sea un ejemplo para nosotros, un modelo. Nuestro padre quizá o alguien que hayamos conocido. Pero aquí no está hablando de otra persona a quien tomemos como modelo de entrega. Estamos hablando de Cristo. Y ya con eso, como les digo, no hay vuelta. Y en el 4 también está la clara relación de los dones espirituales o dones ministeriales, perdón, y los objetivos dentro de la iglesia. Esto lo mencionamos hace rato ya. Y el propósito no es enaltecer a algunos que se sientan más importantes, darles un salario solo porque tienen un nombramiento pastoral. Gloria a Dios si bendecimos al siervo y
Y claro, el que el evangelio predica es el evangelio que viva, ¿verdad? Pero estos no son nombramientos ministeriales para obtener un rédito económico o terrenal. Se refiere aquí hasta que dice perfeccione a los santos para la obra del ministerio. Sea usted un pastor, un predicador, un maestro, es para perfeccionar a los santos, a esos santos que el Señor va a permitir que lleguen a palabra viva, a esos santos que el Señor va a permitir que se congreguen ahí en este tiempo en la iglesia y que no sabemos si estarán mucho tiempo o poco, pero hay que perfeccionar a esos santos para la obra del ministerio. Amén. Y concluye hablando de la nueva vida en Cristo, la cual es una exigencia. Esa nueva vida en Cristo no se refiere a que vamos a volver a ser niños, que vamos a volver a ser jovencitos. No, puede ser que algunos ya vengamos a Cristo algo golpeaditos, hermano. Porque algunos quizás hasta que ya adultos vinimos a Cristo y veníamos de rebotar y rebotar. De niño recuerdo que jugábamos trompo y los trompos, muchos de esos eran de madera y cuando nos tocaba perder, los demás tiraban el trompo de ellos que tenían una punta de metal sobre nuestro trompo y le hacía hoyos, le hacía hoyitos. Entonces a veces el trompo, si nos tocaba perder en los juegos, estaba bien lleno de hoyitos y le llamábamos bien calaseado, lleno de hoyitos. ¿Por qué les menciono? Porque algunos en la vida, quizás cuando venimos a Cristo ya venimos algo calaseados. Y con nuestras malas decisiones nos toca venir pero el Señor en su gran amor, como les digo, nos recibe y trata Él de ayudarnos con las consecuencias de nuestra mala manera de vivir pasada. Pero el punto es que Él quiere que seamos diferentes, que ya tengamos una nueva vida en Cristo. Quizás usted un tatuaje o algo así que no se lo pueda quitar o no puede esconder ya un récord policial, ¿verdad? Ojalá haber sido convicto de algo, pero ya en Cristo es borrón y cuenta nueva. En Cristo es una nueva vida. Entonces nosotros la comunidad de creyentes, pueda que tengamos cierto temor al verlo quizás de que saber que usted estuvo así en su vida así o así antes, pero y en Cristo no hay por qué tener miedo. Ni nosotros tenemos por qué alardear, estando en Cristo, de lo que fuimos en el mundo. Que si fuimos borrachos, no venir y en un grupo de creyentes venir y hablar de, ¿te acordás? Aquellos diciembres que nunca volverán. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Está usted extrañando volver al mundo? Dice que mira, bueno, no sé si allá ustedes usan esa palabra, pero aquí a la bebida a veces uno dice chupar. Y dice, yo chupaba fino. No, de una botella. ¿Y para qué se pone a hablar de eso? ¿Qué edificante va a ser eso? Que los demás sepan que usted chupaba fino. No, si mira, es solo colochitas. ¿Y de qué está hablando usted de que solo colochitas le salían? O sea, eso ya en Cristo no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Ni a la persona con la que ahora tenemos en nuestra vida como esposa o esposo, si venimos ya de otros hogares, no vamos a poner ni a comparar, ni a medir, ni nada de eso, porque en Cristo es una nueva vida. Entonces vea cómo nosotros hoy, estamos hablando de lo práctico de la vida cristiana, mi hermano. Y Dios se revela en todo aspecto. Yo me acuerdo cuando hacía mi movida, ganaba hasta 500,000 en el año, pero hoy ni modo, como hay que declarar los impuestos, vea, porque vamos cristianos. Y lo dice como con una gran tristeza, como que añora todos esos negocios ilícitos que hacía. Hermano, el Señor conoce nuestros corazones. Y si todavía estamos anhelando las cebollas y los ajos de Egipto, no esperemos que el Señor abra su buen tesoro del cielo. Sigamos adelante, pues está muy triste ya. Terminemos contentos en estos 5 minutos.
Elementos que identifican al nuevo hombre y su responsabilidad. Bueno, el 4 en 1 en adelante. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia. Ay, 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 Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. La unidad. Y la responsabilidad de la nueva vida del creyente, despojarse del viejo hombre, controlar la lengua, que nos cuesta, ¿verdad? Porque somos salidos, porque que somos fáciles para proferir un juicio. Y no un juicio absolvedor, un juicio condenador. Porque sometemos a juicio rápido al hermano, pero no para absolverlo, no para defenderlo, sino de una vez para decirle, no, ya huele a azufre. Mejor que ni regrese a la iglesia. Ya está, ya está. Despojarse del viejo hombre, controlar la lengua, vestir una vida santa. Cuando dice vestidos, no se refiere al vestido físico, principalmente al espiritual, pero también se va a demostrar en el vestido físico. Que si el mundo le dice, no, este pantalón es unisex, y usted va a andar ahí como chorizo mal apretado ahí con su pantalón no, que como el mundo dice que también yo de hombre lo puedo usar. Y es para jóvenes, quizás, y usted ahí, no, pero es que, y es cristiano, va a decir el hermano, y anda ahí como con un subrillo en las uñas, como que no sé qué, y uno, hermano, vestidos, se refiere incluso hasta a nuestro aspecto, porque usted predica con lo que la gente mira. Recuerden lo que yo les he dicho, muchas veces somos la única Biblia que la gente va a leer, y no es que estamos para agradar a la gente, porque puede ser que algunos, ni aunque usted se vista de monje, ellos quizás van a creer que usted es un demonio, pero se trata que aún en nuestro vestuario no haya motivo para que la gente venga y vitupere el evangelio. ¿Me entienden? No quiero parecer cuadrado, quizás soy old school, ¿verdad? Y no sé qué, pero no me refiero a eso realmente. Me refiero a que las vestiduras realmente primero son espirituales, claro que sí, pero también se nos tiene que notar que porque hoy, hermano, los cristianos, la moda es que nos pintemos el pelo de rosado también. ¿Y si de cuánto acá las modas esas mundanas entran a la iglesia? ¿De cuándo acá vemos que los colorcitos, que lo apretado y no sé qué, que no sé cuánto? Debemos pedir mucha sabiduría al Señor, porque vivimos en medio de tanta decadencia, de tanta mundanalidad, que el Señor nos tiene que dirigir hasta en nuestra forma de vestirnos. Y así de no contristar al espíritu, de no amar las riquezas, de no ser cleptómano, ¿verdad? Robar. El que roba, no robe más, dice el 4:28. Aún en la iglesia hay algunos que quizás queremos hacer unos truquitos por ahí. Hasta la Biblia se roban algunos hermanos. Y quizás, o sea, para tenerla guardada, pues, porque todavía tienen eso ahí. Y uno dice, mi Biblia, se la llevaron. Realmente son conductas, son acciones que, aunque ahí se mencionan, ¿verdad? Puntualmente, pero pueden ser otras cosas. Y finalmente, bueno, la iglesia se compara como una esposa y también el papel del esposo del que ya estuvimos hablando. Termina la carta a los Efesios hablando de la iglesia comparada como un soldado, de cómo debemos estar prestos y tomar la armadura de Dios. De esto hay tantísimo de qué hablar también. Una hora podemos estar hablando de la armadura de Dios, pero solo conlleva el que nos quedemos con esta idea. Debemos vivir en un constante entrenamiento básico y urgente, todos, hablando espiritualmente. Se nos llama a estar como soldados con la armadura, estemos prestos a utilizarla. Escuché hace poco a una agente policial aquí de mi país que mencionó que tenía tantos años de haberse graduado y nunca hasta ese momento cuando acababa de suceder un evento.
nunca había tenido que disparar su arma, hablando de dirigirla a alguien, a una persona que se convierte en una amenaza, hasta ese día que había sucedido algo y que de eso estaban hablando. Y lo menciono porque ciertamente hay personas que se preparan en ese tipo de profesión y pues sí, nunca quisieran decir, hoy sí ya tengo un arma, hoy sí voy a ver cuántos mato. Yo sé que no lo piensan así, pero están preparados por si en algún momento la usan, porque es su vida o es la del que les está atacando. El cristiano, hermanos, no se prepara para que Satanás nunca lo ataque. Alguien dijo, aflíjase si Satanás no lo ataca. No, no les voy a decir yo eso. Vivimos en constante ataque de Satanás, directos o indirectos, vea. Pero estemos preparados. Ese es el punto. Estemos preparados, hermano, para los ataques de Satanás. Porque entre más usted se mete con Dios, más Satanás lo va a querer bombardear. Quédese en los atrios solamente, quédese en las orillas, llegue a escuchar solo prediquitas que a usted le guste. Satanás va a decir, ¿para qué el ataco se te hasta de mi lado? Vea. Este está ahí engañándose él solo. O ella está ahí creyendo que con es suficiente. Pero no, yo no lo animo a que sea de esos que se quedan en la orilla. Como dijimos en la clase pasada, vayamos a lo profundo. El Señor nos llama a ir a lo profundo. Pero sepamos, Satanás no está contento. Y sepamos identificar las artimañas de Satanás. Tampoco se trata que nos vamos a volver a que a todo le llamamos Satanás, ¿verdad? Ay, me golpeé el pie aquí en la punta de la mano. Ay, Satanás. Son accidentes que pasan, hermano. Todos nos pasan, ¿verdad? Ay, se me quedó la llave en el carro adentro. Satanás, me está ay, Satanás. Situaciones que a todos nos pasan. Pero, bueno, quizás no a todos, quizás a usted nunca le ha pasado, pero a mí sí. El punto es que el cristiano como un soldado debe estar presto. Y al final, permanecer firmes. Hay en el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea que no muere en combate usted, pues. Hay algunas canciones, por ejemplo, la clásica de Jesús Adrián Romero, vea, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado y la, vengo a ti, que dice que mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sí, qué bueno sumergirnos en el Señor cuando hemos ido después de una batalla y nos sentimos débiles, pero sepan, no viva solamente en debilidad y en la enfermería del ejército, ¿verdad? Sumérjase en el Señor, pero para seguir adelante. El Señor nos llama a estar firmes. Viene la prueba, la resistimos, medio salimos reventados, pero volvemos y nos quedamos firmes hasta que el Señor nos llame. Con las botas puestas y de cara al sol, mi hermano. Que así nos haya el Señor. Amén. Amén o no amén. Demos gracias al Señor por esta palabra, pues. Y les pido, por favor, nuevamente y encarecidamente, si les es posible conectarse el día viernes, los que puedan hacerlo, ya que jueves no podré yo conectarme. Y si no, pues vamos a grabar la clase y usted puede verla posteriormente en horario especial, ¿verdad? Porque tengo esa dificultad. En el mismo horario sería, nos vamos a coordinar con hermano Gerber por la dirección que él genera, ¿verdad? La dirección o el enlace, mejor dicho. Así que gracias, hermano, gracias. Echémosle para adelante, el Señor está con nosotros. Amén. ¿Quién va a orar? ¿Quién quiere despedirnos en palabras de oración? Que abra el micrófono y cortamos.